Pues muy buenas tardes, amigos. Arthur, buenas tardes, gracias por conectarte. Creo que ahora sí tenemos bastante información. Arthur, no sé qué opinas tú. Si quieres, Arthur, empecemos por los Estados Unidos, ya que a media semana el viejo canijo, el señor, el Chair Powell, Jerome Powell, pues se pronunció y para sorpresa de nadie, al menos mía no, mantuvo las tasas en el mismo nivel. Recuerden, amigos, que en Estados Unidos no es un nivel, es un rango, ¿cierto, Artur? Cierto, muy cierto, Charlie. Gracias a nuestros amigos brownautas por seguirnos. Buenas tardes otra vez, Charlie, con el gusto de siempre de estar aquí contigo, con ellos, para comentar todas estas incidencias. A mí me extrañaba ese miércoles que los mercados hubiesen reaccionado con tanto entusiasmo cuando el comunicado de la Reserva Federal fue prácticamente el mismo que el de la sesión anterior. Dos o tres palabritas por ahí diferentes, pero en esencia lo poco que transmite la Reserva Federal a través del documento, pues era que las tasas se mantenían y que quedaban a la espera de recibir más información que confirmara que la inflación en efecto tendía a converger de manera firme, sólida, hacia el objetivo de 2%. No cambió gran cosa. Los mercados entendían o entendieron ese comunicado como una señal de que para septiembre se iba a dar ya el recorte, y no hay ni una insinuación, no hubo una sola insinuación al respecto, Charlie. Digo, me extrañó que los mercados recibieran la decisión con tamaño festejo que elevó los mercados, el Nasdaq en particular, al 3%, y ya ayer ya vimos, ¿verdad?, el baño de realidad, la caída en la misma proporción casi que la subida del miércoles, y hoy esta caída adicional de otro casi 3%, Charlie, en vista de que el otro objetivo de la Reserva Federal, el empleo, está subiendo muy por abajo de lo esperado. Ya hemos insistido, la Reserva Federal tiene dos objetivos: bajar la inflación, controlar la inflación y mantener el empleo en crecimiento. El empleo sube, pero no al ritmo de lo esperado. Es más, en una vista de la tendencia en un periodo extenso, pues vemos que el empleo disminuye y que la tasa de desempleo paulatinamente se ha venido incrementando. Esto da para ahora sí, 2 días después del entusiasmo, para que muchos analistas comenten que la economía se empieza a enfriar, empieza a manifestar signos de enfriamiento y que se puede encaminar hacia una recesión. Es decir, estamos ya hablando en términos más duros, que no se habían hablado hasta hace un mes y medio. Todo por este dato de desempleo, que ciertamente estuvo por debajo de lo esperado, pero que tampoco, creo yo, es como para hablar ya tan temprano de una posible recesión, porque tenemos otros datos, ¿no? Tenemos los datos de Producto Interno Bruto, tenemos los datos de ventas, etcétera, que no apuntan hacia esa dirección, Charlie. Para la próxima semana no hay grandes datos o datos relevantes que atender, así que no es que la tónica negativa vaya a seguir, pero tampoco podríamos esperar un cambio de tendencia, Charlie.
Así es, ahora el fantasma de la regresión ya no los habían estado vendiendo muchísimo, sobre todo el año pasado, Arthur, y por ahí hablaban de una recesión técnica. La verdad es que no se vio o no se sintió, al menos en los bolsillos de la gente, de los vecinos estadounidenses, un efecto de recesión, ¿no? La inflación, recordemos que pues problema de país rico, ¿no? La inflación de 2 dígitos, ¿no? Cosa que aquí pues la verdad es que ni cosquillas nos hace, desafortunadamente, pues ya estamos acostumbrados a esos niveles de inflación. En el país del norte no se escandalizaron, pero más allá de eso, el fantasma de la recesión nunca llegó. Hoy vuelve a aparecer precisamente porque el empleo pues se encuentra debajo de lo esperado, como ya lo comentaste ampliamente. Entonces, pues bueno, estaremos ahí. Las bolsas pues sí han estado un poco golpeadas, pero ahí fue un mix, ¿no? Entre lo que comentó Jerome Powell, entre los datos, creo que fue ahí es algo multifactorial, ¿no? No podríamos decir que el pequeño o la pequeña corrección de los mercados pues se podría atribuir, ¿no? A un solo factor como es el empleo. Entonces, bueno, pues ahí queda este comentario, Arthur. Entonces, esta semana no podemos esperar algo más, ¿no? De eventos, de declaraciones. La temporada de resultados, pues parece que ya tuvimos, ¿no? Los más relevantes. No hubo movimientos significativos, no hubo sorpresas, por así decirlo. Entonces, pues la semana que entra no estaremos tan activos en información, Arthur. Pero si te parece, lo que sí se ha comentado realmente hoy fue que amanecimos con la sorpresiva noticia, Arthur, de pues los japoneses que en contra de todos los demás anunciaron hoy un subidón de tasa, ¿no? Bueno, una pequeña subida, no se podría calificar como un subidón. Pero bueno, ¿cómo ves esa parte, Arthur? Bueno, es que para Japón sí es positivo que haya un aumento de tasas, porque Japón lleva, no exagero, Charlie, 30 años tratando de generar inflación. Es un fenómeno contrario al que observamos en Occidente y particularmente en México. Los problemas de Japón empezaron a mediados de los años 90, cuando cayó en recesión. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio no ha vuelto a los niveles que alcanzó, Charlie, amigos, hacia finales de esa década. No ha vuelto en casi 30 años. Y por consiguiente, desde entonces, sus tasas de interés han sido mínimas, irrisorias. Ha sido uno de los países, si no el único, que ha tenido tasas de interés negativas durante mucho tiempo, durante años. Ahora, pues es saludable que tenga un cierto grado de inflación, muy pequeña, pero inflación al fin y al cabo. Y esta alza de tasas, pues esa es bienvenida y contrasta, Charlie y amigos, con la baja que hizo el Banco de Inglaterra, el Banco Central del Reino Unido, también durante esta semana, arguyendo que sí, que la inflación va a la baja y que permite esta maniobra, sin que eso, recalcó el Banco de Inglaterra, signifique que entra a un periodo de bajas continuas. No, fue enfático al precisar que esta es la baja de ahora y que, como en el caso de la Reserva Federal, seguirán observando, viendo, monitoreando para decidir futuros movimientos, pero que el mercado no espere que es el inicio de un ciclo continuo de bajas. Charlie. Así es, bueno, ya lo hemos comentado antes, Japón ha sido de los primeros, o fue de los primeros países, ¿no, Arthur, en tener tasas negativas, ¿no? La gente pues no se podía explicar mucho eso, de hecho era un concepto extraño, ¿no? ¿Cómo que tasa negativa, no? Si yo espero que me pagues algo por mi dinero, ¿no? En Estados Unidos casi ocurrió, ¿no? Hace un año, un par de años, pero bueno, Japón es el primer país donde se vio. Ahora, insisto, este concepto raro para la gente, ¿no?
las personas normales pues no nos cabe, ¿no? En la cabeza ese concepto, ¿no? ¿Cómo que tasa negativa, no? ¿Qué es eso? ¿Te voy a pagar por prestarte mi dinero o qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo ya en Japón, en Estados Unidos, el empleo, el fantasma de la recesión, ya lo comentaste de forma puntual, Arthur. Entonces, no sé si haya más en Estados Unidos, ¿te parece si nos pasamos a nuestro ya clásico jueves de gabinete? Porque sí, venga. Sí, es que en ese contexto, Charlie, pero no quisiera dejar ese tema, el de Estados Unidos, antes de decir también de que con la caída de hoy, el Nasdaq sobrepasa el 10% de ajuste desde su máximo histórico, y que hay acciones como Nvidia que han llegado ya a perder hasta 27% desde su punto más alto. Aquí habíamos señalado, se acordarán nuestros amigos, está en alto grado de sobrecompra, hay mucha sobrecompra. Bueno, pues ya tenemos un ajuste de 27%. Ya hemos hablado de la caída de Tesla, no habíamos tocado otras, pero pues era evidente que formaba parte de toda esta burbuja que se había inflado, ¿verdad? Apple, Microsoft, Amazon también acumula ya una baja sustancial, en fin. Entonces, los titulares de hoy en Wall Street son que los mercados o el mercado accionario en su conjunto entra en lo que ellos denominan fase de corrección, que puede agudizarse. El Nasdaq andaba hasta antes de empezar nuestra charla alrededor de 16.700 puntos más o menos, y yo veía que podría acercarse, si el movimiento continúa, hacia los 16.100, 16.200, y entonces ahí sí empezar a producir algo de rebote. Y que esa caída, Charlie, está correlacionada con lo que observamos en México, y que es el tema que sigue, ¿no? El tema que vamos a tratar también del peso mexicano o el dólar peso. El movimiento alcista del dólar empezó a raíz de la primera toma de utilidades que vimos en Wall Street en abril, se acordarán, ¿verdad? La toma de utilidades en Nueva York se revirtió, pero la sensación de que el dólar iba al alza, esa ya no se ha revertido, esa continúa. Por ahí la cotización del dólar tuvo un bajón desde 18.85 a 17.70, pero otra vez hemos visto movimientos prácticamente verticales que ahora lo han llevado hasta 19.15, según lo que estaba antes de que empezáramos a hablar, Charlie. Ahora sí, perdón. No, sí. Y bueno, eso se ve reflejado, varonautas, Arthur, en el famoso índice VIX. VIX no es este sistema de televisión de paga, sino VIX es el índice, le llaman el Fear Index también, ¿no? Normalmente, ya lo hemos visto aquí, Arthur, salvo una ocasión en todos los años que ya llevamos transmitiendo, Arthur, siempre el VIX va en contra de la bolsa, ¿no? Cuando el VIX sube mucho, pues es por eso se llama el índice del miedo, ¿no? Es porque los mercados comienzan a caer. Insisto, es la primera vez, bueno, salvo una ocasión el año pasado que iban en paralelo, pues ahorita el VIX ha subido a muchísimo, ¿no? Como dices, casi en vertical. Entonces, pues ahí se ve reflejada esa parte. Y bueno, eso nos lleva al siguiente tema que empalma, ¿no? El peso o el FX o el tipo de cambio, como lo quieran llamar, amigos varonautas, se subió al cohete, y como dices, hasta cuando empezamos la charla estaba por arriba ya de 19, ¿cierto? Sí, 19.15 estoy viendo aquí en este momento, Charlie, amigos. 19.15, 28 centavos respecto de la cotización de cierre de ayer. Decíamos, sí, el alza se ha producido más por la correlación que tenemos con las bolsas y con el momento electoral de Estados Unidos. Empezó, o digamos, se acentuó a raíz de la propuesta de la reforma judicial en México, pero hoy en día ya no es solo ese factor.
solo ese elemento. Ahora ya es Trump, ahora ya es el resultado o los resultados de las diferentes empresas y la toma de utilidades que es inevitable, ya lo habíamos apuntado. Es imposible que un mercado vaya en constante movimiento alcista, sin tropiezos, sin correcciones, sin ajustes, sin toma de utilidades. Y en el caso del tipo de cambio, bueno, pues la baja del dólar que habíamos visto hasta 16.30, 16.35, pues empezó a revertir en ese mes de abril en el contexto del reporte o de los reportes trimestrales al cierre de marzo. Ahora vemos otra toma de utilidades al reporte trimestral del cierre de junio. No es casualidad. Quiere decir que hay una correlación inevitable que, insisto, reitero, trato de reafirmar, se asocia o se mezcla con el ámbito electoral, fundamentalmente en Estados Unidos. Pero como platicaba hace rato con un buen amigo que reside allá también, Charlie, hasta hace 2 semanas el monopolio, entre comillas, del discurso lo tenía Trump y todos los focos iban hacia lo que decía Trump, que si iba a invadir México, que si iba a cerrar la frontera, que si los inmigrantes, que si el narcotráfico, etcétera. Ahora no, ya con la renuncia de Biden a la candidatura demócrata, los focos se han reorientado hacia Kamala Harris, que según los datos más frescos de las encuestas, se encuentra ya en empate técnico con Donald Trump. Hasta hace 2 semanas, las encuestas predecían que Trump iba a arrasar en las elecciones. Ahora no, ya tenemos ahí un equilibrio, ya vemos que por lo menos Kamala ha empatado en las encuestas y que de aquí a lo que resta de contienda, pues podría incluso rebasar y también por amplio margen a Trump. Así que, bueno, hay que ver este movimiento cambiario en función de eso. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar? Me preguntaba mi amigo, es una pregunta evidentemente difícil de responder. Aquí habíamos hablado de algunos parámetros técnicos y yo veía que el precio de 19 era un techo difícil de romper. Bueno, pues hoy lo rompió de manera aparente, muy fácil, muy rápida, y por eso ya lo vimos hasta 19.15. Ya se está moderando un poquitín a 19.12. Es exagerado para tan poco tiempo, pero como pues dependemos más que de datos, de el espanto, por así decirlo, es posible que sí, que siga subiendo de manera paulatina hacia 19.25, 19.40, si las cosas siguen así. Pero como está todo, insisto, correlacionado a Wall Street, yo espero, Charlie, para la próxima semana, a pesar de que no va a haber datos, o quizá por eso, porque no va a haber datos, espero que los ánimos se sosieguen en Wall Street, que venga una pausa a este tremendo bajón que se ha observado, no nada más en esta semana, ya desde semanas anteriores. Si el miedo se sosiega y Wall Street se modera y deja de caer al ritmo en que está cayendo 3% diario, pues veremos también que el tipo de cambio va a moderar su deslizamiento hacia la baja, Charlie, y podríamos verlo de nuevo debajo de 19, pero insisto, el riesgo de que traspase hacia 19.25, 19.40 queda ahí marcado en el esquema técnico. Esto es muy importante.
Así es. Y bueno, nada más para cerrar el tema, Arthur, bueno, se acaba de anunciar hace unos minutos lo que ya sabíamos. Kamala Harris oficialmente es la candidata demócrata, ya consiguió pues los votos de los delegados que requería. Digo, esto no es sorpresa, esto se veía venir, obviamente era un hecho, pero bueno, formalmente ya es a partir de hoy viernes, amigos, la candidata del partido, ¿no? Entonces, nada más para cerrar el tema. Y también por ahí lo que comentabas, Trump iba liderando las encuestas, hoy ya no. Y bajo ese argumento, Arthur, amigos, Trump está rechazando cualquier debate con Kamala Harris. Dice que no es necesario porque él va ganando las encuestas, entonces por eso ese es su argumento de no necesita un debate, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué hace Trump, ya sabemos cómo es él, ¿no? Pues, de polémico, ¿no? Siempre hace declaraciones y bueno, fue cierto, iba liderando las encuestas, hoy ya no, ya están, como dices ahí, muy parejos, está parejera la situación y entonces a ver si cambia este argumento de no querer debatir o de plano acepta un debate con Kamala Harris. Estaremos viendo esto, que bueno, siempre en un ejercicio democrático creo que es bueno un debate y no lo que hicieron o lo que montaron Joe Biden y él, ¿no? Que más que un debate fue un ejercicio vergonzoso, ya lo comentamos aquí también hace algunas emisiones. Entonces, bueno, con eso ya cerramos este tema de elecciones en Estados Unidos y bueno, estaremos muy al pendiente de lo que pueda pasar. Si ya no hay más, Arthur, nos pasamos a jueves de gabinetazo, ¿no? Porque la virtual presidenta electa nos trae muy a cuentagotas los mercados, la gente ya quiere, si bien ya nombró a la secretaria de Energía, todavía no anuncia nada para Pemex y para CFE, los mercados, los empresarios, toda la gente ya está ávida de que de algo, y pues no, resulta que nada más dio un nombramiento ayer, Arturo, dos me parece, ¿no? El de, ahí los tenemos en la imagen, ¿no? El ministro en retiro, me parece, y uno más por ahí, ¿no? Nada de los mercados estaban esperando. Entonces, ¿cómo viste esta acción? Bueno, hay una conexión o pudiera haber una conexión respecto del ministro en retiro Saldívar. Porque sí, él, a pesar de que en el papel va a tener un cargo menor, creo que puede ser el que haga las conexiones, interpretaciones y redacciones del documento o de los diferentes preceptos legales para la reforma del Poder Judicial y para cualquier otra reforma constitucional, que esto es sumamente delicado y relevante, Charlie y amigos. O sea, el cargo de este señor, que en apariencia es modesto, en la práctica puede llegar a ser muy trascendente, muy importante. Hay que entender que, bueno, en todos los sexenios se dan o se pretenden dar reformas de gran calado y muchas, como en este sexenio, son rechazadas, ya sea por la oposición, ya sea, como vimos, por la propia Corte, por la Suprema Corte. Bueno, con la experiencia que tiene este ministro en esos menesteres, pues podría ir preparando la redacción, las formas, el método, etcétera, para que la propuesta o las diferentes propuestas no encallen y vayan por mejor camino. Por eso se me hace trascendental y que puede impactar, no en lo inmediato, pero sí de a poco, en el ánimo de los inversionistas, ¿verdad? Los otros, pues sí, como señalas, no tienen nada que ver con los mercados y seguimos esperando, como también lo señalas, al de CFE, al de Pemex y a las de las comisiones de valores, de seguros y del sistema de pensiones. Es así, pues bueno, nos atañen de manera más directa y más concreta. Así es, directamente el mundo financiero está a la espera de esos nombramientos, pero bueno, la virtual presidenta nos da ahí unas migajas, Arthur, de lo que sería, ¿no? Con Arturo Saldívar y con, me parece, dijimos, Leticia Ramírez, ¿no? Algo así como coordinadora de asuntos
no digo de Arturo, de asuntos intergubernamentales, perdón, algo Sí, así, un nombramiento extraño, ¿no? Yo no lo había visto, pero bueno, estamos a la espera, estamos frotándonos las manos, como dicen los financieros, ¿no? La comisión de seguros, la de valores, ¿no? En fin, nombramientos que impacten, como dices, directamente a los mercados, que es lo que nos gusta discutir. sí. Y no sé, Arturo, algún tema más. Sonó la alerta sísmica hace unos minutos a las 12:40, me parece. Yo no sentí nada, simplemente fue el susto acá en el centro de la ciudad. ¿Algo más para cerrar, mi Artur? Pues nada más, Charlie, que la gente no se deje llevar por esta ola de tremendo nerviosismo por la que estamos pasando. Es una ola y como tal puede ser pasajera, o por lo menos puede perder intensidad. Lo que sí parece es que hoy llegamos a lo más alto, a la cresta de esa ola, ¿verdad? Y que si así fuera, tenderá a minorar, tenderá a descender. Sí, el tipo de cambio ya está en 19.11, no es una gran ganancia ni mucho menos, pero sí, fíjate, estoy viendo acá que el rango del día ha sido de 18.83 a 19.20, ya tocó en algún momento 19.20 y bueno, ya está volviendo a 19.11. Hay que mantener la calma, hay que mantener cautela, no dejarse llevar y esperar a que las cosas poco a poco se reacomoden. Charlie, que creo que pueden reacomodarse. Lo que señalabas hace rato, lo que mencionabas de que ya pasó o está pasando la temporada de reportes es importante porque quiere decir que ya no vamos a tener más sustos desde ese flanco, ¿no? Disminuyen las malas noticias desde esa perspectiva y dices, bueno, ya es un respiro, ya no nos van a dar más sorpresas negativas, ¿no? Así es. Bueno, también nada más ya para hacer en este tema, pues los malos resultados de Tesla, ¿no? Son la justificación aparente de la suspensión por ahora de la construcción de la planta, aunque algunos analistas refieren, amigos, Arthur, que Elon Musk va a detener la planta hasta las elecciones, porque el candidato Trump declaró, ¿no?, esta cuestión de los aranceles. Entonces, si los autos Tesla salen de México, pues serían afectados por esta decisión de Donald Trump. Entonces, ese es el argumento, parece ser, de Elon Musk de no seguir con la planta. Algunos decían que era por el gobierno, que no sé cuánto, pero no sabemos, pero pues sí, los datos indican eso, ¿no, Arthur? Que mientras Trump más bien mientras Trump esté con esa amenaza de los aranceles, pues creo que es una razón suficiente, ¿no?, para detener la construcción de esta planta, que bueno, pues estaban ahí muy emocionados, ¿no?, por tus lares, como dicen por aquí. Ahorita pues Elon Musk así dijo, no es una suspensión, no es definitiva, estamos a la espera de las elecciones. Ya estamos en agosto prácticamente, Arthur, entonces ya empezaremos a ver pan de muerto y unos días después árboles de Navidad en los centros comerciales. Entonces realmente de agosto a noviembre se va a ir como agua que vengan las elecciones en Estados Unidos y pues veremos si prospera o no la planta. Pero bueno, eso era importante mencionarlo porque ya por ahí algunos baronautas nos habían preguntado, ¿no?, que se habían detenido la planta por la nueva administración en México, cosas así. Digo, la razón no es así clara, no es que esté por escrito, pero al menos eso es lo que dicen los analistas acá, que está Elon Musk a la espera de que gane o no Trump. Recordemos que Elon Musk pues es o apoya, ¿no?, sino directamente, indirectamente le da su apoyo al candidato Trump. Entonces obviamente a Biden no, esperemos ahora con Kamala a ver qué dice Elon Musk, porque bueno, recordemos, baronautas, que Elon Musk pues no es beneficencia ni es amigo de la caridad, él es un empresario y de los más feroces, ¿no? Entonces pues él va a actuar siempre conforme a sus intereses. Entonces estaremos a la espera de la planta de Tesla y pues no sé, ahora sí fueron muchos temas, Artur. ¿Qué quieres comentar ya para cerrar esta extensa charla de hoy? Bueno, solo si me permites en ese sentido añadir que Elon Musk es un hombre de derecha, lo ha reconocido explícita e implícitamente a lo largo de los años y por eso apoya a Donald Trump. En la semana hubo una entrevista de Trump
con 3 periodistas mal llamadas de color. Voy a decirlo tal cual porque pues, no tengo ningún interracial en esto. Con 3 periodistas negras. Se peleó con una de ellas de manera fea y de manera grotesca. No la respetó como debiera. Estaban en un escenario público, transmisión a través de internet, etcétera. Pero bueno, le preguntaron sobre los vehículos eléctricos y él dijo textualmente que estaba en contra de los vehículos eléctricos, que Estados Unidos tiene una gran reserva de petróleo que tiene que explotar y que tiene que destinar a la industria automotriz y a la industria energética de Estados Unidos en general. Y que sí, que él era amigo de Elon Musk, que Elon Musk lo apoyaba, cosa que me parece extraña, insisto, con estas cuestiones contrapuestas, pero en fin, que Elon Musk lo apoyaba, a pesar de que Elon Musk fuera fabricante de vehículos eléctricos. Es decir, es incomprensible no por el lado de Trump, sino por el lado de Elon Musk. Aunque sea un hombre de derecha, oye, ¿cómo apoyas a alguien que está declarando de manera pública que va contra tu industria o que no va a permitir el crecimiento tan rápido de tu industria porque quiere alentar el consumo o la explotación de combustibles fósiles? Y lo ha dicho de manera clara. Ahora, no es de que los combustibles fósiles vayan a dejar de ser útiles tan rápido. No es así. Tienen todavía mucho historial por recorrer. Hay que ser claros en ese sentido. Por eso siguen dándose muchas guerras en las que también está involucrado Estados Unidos, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania es por los combustibles fósiles, por el petróleo, por el gas. La animadversión hacia Venezuela es también porque Venezuela tiene unas reservas inmensas de petróleo que obviamente le son atrayentes a Estados Unidos, ¿no? Pero una cosa es seguir explotando la energía a través de combustibles fósiles y otra cosa es decir, me opongo al crecimiento de la industria de vehículos eléctricos, y él ha sido claro en ese sentido: me opongo y me opondré a partir del primer día de mi mandato. Entonces ya al que le corresponde decirle, oye, espérame, no es así, es a Elon Musk. Pero no, en vez de eso le dice, oye, pues yo fabrico autos eléctricos y te apoyo, aunque me afecte. ¿Cómo? No. Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Y no, pues bueno, esperar, insisto, para la semana a que los ánimos se moderen, a que los ánimos se cambien, a que la toma de utilidades no es que se termine, pero sí que disminuya el ritmo con el que hasta la fecha se está dando, que es un ritmo bastante veloz. Charlie, insisto, el 10-11% de caída que acumula ya el Nasdaq ha sido en un par de movimientos muy esquemáticos, muy claros, ¿no? Así es. Pues estaremos a la espera. 2.6. 2.6. Sí, el Nasdaq, bueno, el IPC en México va perdiendo un poco, entonces, como dices, la semana que entra es más de observación, ¿no? De espera. Sí. No hay eventos económicos, políticos de importancia en principio, ¿no? Que pudiera mover los mercados, las variables. Entonces realmente será una semana de observación, si me permites nombrarla, Arthur, y pues estaremos como tal observando y comentando si se puede la próxima, ¿te parece? Por supuesto, Charlie, claro que sí, será un gusto como siempre. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Ahí están pues muchas de las preguntas que me estuvieron haciendo en la semana de Trump, de la elección, en fin, creo que abordamos muchísimos temas, fue una charla y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.